es imposible mejorar sin autocrítica. Y yo no creo en la perfección, por eso probablemente no sea de izquierdas. Las 12 comunidades autónomas que estamos gestionando el Partido Popular hemos elaborado matrices de las 15 asignaturas de fase obligatoria que se examinan los alumnos en EBAU. Eso quiere decir que hemos creado esa herramienta por la cual los alumnos y los profesores saben cuáles son las materias y cuáles son los criterios de evaluación de esas materias. Es decir, que todos los alumnos de las comunidades del Partido Popular saben que se les puede examinar de lo mismo, bajo los mismos criterios de corrección y bajo los mismos criterios de evaluación. Entonces, yo creo que la voluntad clara del Partido Popular la estamos reflejando con hechos y no solo con palabras, y que cuando lleguemos al gobierno de España, desde luego haremos todo lo que sea posible para que los jóvenes españoles tengan las mismas oportunidades, sin ideologías, sin territorios, sin pensar en política, pensando única y exclusivamente en los jóvenes españoles. Hola a todos, bienvenidos a Top Politic. Hoy estamos con Esther Muñoz, vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular. Muchísimas gracias por tu tiempo, Esther. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a hablar sobre bastantes temas. A lo mejor tocamos, aunque sea de forma lateral, algún tema de política general, pero me gustaría centrar la conversación en educación. Como muchos sabréis, me estoy doctorando también en programas, políticas públicas en educación para chavales con necesidades especiales, y en general le pedía a Esther la oportunidad de poder abordar los diferentes temas. Esther, en general, una pregunta abierta, aunque por lo que habéis presentado últimamente entiendo por dónde vas a salir. ¿Cuáles son los mayores déficits del sistema educativo español, aunque sea más a nivel nacional, y qué propone el Partido Popular para cambiarlos? Bueno, yo creo que hay una conciencia generalizada en la sociedad española de que el sistema educativo, hablo en términos generales, ¿no?, desde abajo hasta la universidad, pues no está dando el rendimiento que debiera, que no estamos teniendo los frutos que una nación que está entre las primeras del mundo debiera tener, ¿no? Cada vez que salen informes como los de PISA, por poner un ejemplo de los muchos que hay, pues vemos que España no está en el nivel en el que debiera, ¿no? Con independencia que haya comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla y León o Galicia, que siempre están entre los primeros puestos a la altura de Finlandia, ¿no?, o de Noruega, pero en cualquier caso, yo creo que un país como España no se merece estar por debajo de la media, ¿no? Y yo creo que si creemos en un país en igualdad de oportunidades, con principios como la solidaridad, como la igualdad, como la equidad, en el que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder después a puestos de trabajo, pues lo que no puede ser es que haya educaciones a varias velocidades, que es lo que nos está ocurriendo ahora mismo en España con este sistema de comunidades autónomas, ¿no? No incido tanto en la transferencia de las competencias como en que el Gobierno de España debería coordinar a todas las comunidades autónomas para garantizar que la educación tiene el mismo nivel en todas las comunidades autónomas. Y eso sí puede hacerlo el Gobierno de España, ¿no? Y desde luego no es algo que esté entre las prioridades del actual Gobierno de España. Desde luego no fundamentalmente en los gobiernos que hemos tenido de izquierdas, porque las prioridades en la izquierda siempre han sido inocular ideología en la educación y no que todos tengamos la mejor educación posible, ¿no? Y al final, después de muchos años, pues se está viendo eso. Una de las cosas, y aquí ya barro un poco para casa, siempre se dice que en política nacional que no hay competencias en educación. Y es verdad que la ejecución de ciertos programas educativos está más en las comunidades autónomas, pero hemos visto que cuando se quiere, se puede. Barro para casa, tiro un poco del programa PROA, que a lo mejor conoces, es una cantidad que se le da a las comunidades autónomas, que se ejecutan ellas, sí, pero el programa es a nivel nacional para ayudar a los niños que tienen alguna necesidad, especialmente a raíz del COVID, pero el programa se va a continuar. Por eso muchas veces, esto ya más que pregunta, estoy interviniendo un poco, cuando se dice que a nivel nacional no se tienen competencias, a veces lo que falta es un poco de voluntad política de hacerla, porque aunque lo ejecuten las comunidades autónomas, a nivel nacional se puede hacer mucho, y diría más, a nivel municipal, creo que incluso los ayuntamientos no saben, porque yo he estado hablando con alcaldes, incluso compañeros tuyos con los que sé que tienes buena relación, y le decía, es que esto se puede hacer porque se ha hecho en este sitio. Y ellos no conocían hasta qué punto un ayuntamiento, por ejemplo, puede tener competencias en educación, más allá de que las comunidades autónomas sean las que tengan. En base a esto y por los 17 o más modelos educativos, me gustaría preguntarte por la propuesta que habéis presentado hace relativamente poco en Salamanca para unificar, y lo de unificar tiene muchos matices, imagino, la prueba de selectividad, la BAU, para acceso a la universidad. ¿Cómo la pretendéis llevar a cabo? Bueno, yo creo que en un estado descentralizado como es el español, la labor de coordinación que se tiene que tener desde un ministerio es fundamental y clave, ¿no? Es decir,
es cierto que las competencias están transferidas, igual que en sanidad, pero el Ministerio se reserva muchas de coordinación y de establecer unos mínimos y unos máximos para que al menos todos los sistemas estén dentro de una homogeneización, ¿no? Es evidente que este no ha sido el modelo del Partido Socialista y entonces nosotros lo que hemos hecho desde el Partido Popular es usar precisamente ese poder de descentralización que tenemos las comunidades autónomas para unificar criterios y homogeneizar, ¿no? Nosotros siempre hemos usado el término homogeneización porque yo creo que se ajusta más a la realidad de lo que hemos hecho con esta EBAU común que ha presentado el Partido Popular, ¿no? Para que me entendáis, ahora mismo, tal cual está el sistema, el Estado tiene el 60% de las competencias en el temario de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas el 40%. En las comunidades autónomas donde hay lengua cooficial es 50-50 el baremo que tienen las comunidades autónomas. Nosotros hemos utilizado ese 40% o ese 50% para unificar el criterio y que quede más homogéneo junto al que propone el Estado. ¿Eso quiere decir que el próximo año todos los estudiantes de las comunidades autónomas del Partido Popular van a tener exactamente el mismo examen con las mismas preguntas literalmente? No. ¿Eso quiere decir que los criterios de evaluación, los criterios de corrección, los criterios por los que se va a evaluar esos exámenes van a ser los mismos? Sí. ¿Eso quiere decir que las preguntas van a ser similares? Sí. ¿Eso quiere decir que los contenidos sobre los que se les va a evaluar son similares? Sí. Y alguien se puede preguntar, ¿y cómo es posible si el temario varía en función de las 17 comunidades autónomas? Bueno, pues porque las 12 comunidades autónomas que estamos gestionando el Partido Popular hemos elaborado matrices de las 15 asignaturas de fase obligatoria que se examinan los alumnos en EBAU. Eso quiere decir que hemos creado esa herramienta por la cual los alumnos y los profesores saben cuáles son las materias y cuáles son los criterios de evaluación de esas materias. Es decir, que todos los alumnos de las comunidades del Partido Popular saben que se les puede examinar de lo mismo, bajo los mismos criterios de corrección y bajo los mismos criterios de evaluación. Que si tú tienes un examen de matemáticas en el que la primera pregunta es un problema, en el que la segunda es una derivada, en el que el tercero es una integral, saben que aunque no sea exactamente la misma, sí van a tener el mismo orden y las mismas preguntas, algo que ahora mismo no estaba pasando. Y así con lengua, así con idiomas, así con historia, así con biología, así con física. Es decir, no podemos hacer literalmente el mismo examen porque no tenemos las competencias, pero sí vamos a homogeneizar la prueba de tal manera que todos los alumnos sepan que van a ser evaluados bajo los mismos criterios y que, por ejemplo, las faltas de ortografía te van a penalizar exactamente igual en todas las comunidades autónomas del Partido Popular. Ahora estábamos viendo alumnos que suspendían con un número de faltas de ortografía y otros que con el mismo número aprobaban. Es tan injusto. Y luego hay otra cuestión que hemos homogeneizado que no es menos importante en cuanto a la forma y no en tanto en cuanto al fondo, como es el hecho de que las fechas de celebración del examen son las mismas, que las fechas del orden de las asignaturas son las mismas y algo que es muy importante, que las fechas de publicación de notas son las mismas. Porque hasta ahora, como la fecha de publicación era distinta y los exámenes se producían en distintos sitios, había alumnos que se examinaban, por ejemplo, los últimos días de junio y que tenían cerrados ya los plazos de prematrícula en universidades que estaban situadas en autonomías cuya selectividad se había hecho a principios de junio. Esto ya no va a suceder porque las fechas de publicación de notas y las fechas de los exámenes son los mismos días. Por lo tanto, vamos a dar más igualdad de oportunidades teniendo en cuenta que el distrito universitario es único. ¿Se podría hacer mucho más si el Ministerio de Educación realmente creyese en la igualdad de oportunidades? Por supuesto, por supuesto. Y esto solamente es la primera piedra de lo que vamos a hacer cuando el Partido Popular llegue al gobierno de España. Pero yo creo que ya es un paso muy importante, además haciéndolo desde las autonomías, ¿no? Precisamente las autonomías que han servido durante muchos años para generar desigualdad, el PP está utilizando el poder de las autonomías para generar más igualdad. Y yo creo que esto es la primera vez que se hace en este país y yo creo que esto es muy relevante. ¿Tenéis el compromiso de, si llegáis al poder, no lo he oído, pero a lo mejor lo habéis dicho, hacerlo por ley a nivel nacional y que todas las comunidades obligatoriamente tengan que tener un modelo que a lo mejor ya se pactará luego y a lo mejor no es un modelo predefinido, pero tenéis el compromiso del Partido Popular de, si llegáis al poder, poner un modelo no homogéneo, pero más similar de la EBAU en toda España, por ley? Bueno, nosotros ya lo estamos haciendo en las comunidades autónomas en las que gobernamos. Es cierto que el modelo de selectividad no es único y competencia de las consejerías, sino también de las universidades. Están ahí esos órganos de esas comisiones en las que están las universidades y están también las consejerías, que son las que elaboran el examen de selectividad. Es verdad que hay competencias que son únicas y exclusivas de las comunidades autónomas, pero también es evidente que el Ministerio puede hacer mínimos, ¿no? Y en la reforma que se hizo con la ley Berti, que después estuvo el ministro Méndez de Vigo, ya se intentó ir por ahí y en cuanto llegó el Partido Socialista derogó absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que la voluntad clara del Partido Popular la estamos reflejando con hechos y no solo con palabras, y que cuando lleguemos al gobierno de España, desde luego haremos todo lo que sea posible para que los jóvenes españoles tengan las mismas oportunidades, sin ideologías, sin territorios, sin pensar en política, pensando única y exclusivamente en los jóvenes españoles.
Y yo entiendo que hay cosas pues un poco difíciles. Una de las cosas que más se le ha criticado al PP precisamente era la cuestión de ciertas autonomías y yo creo que se han roto ciertos consensos para una parte. Se ha abusado tanto del poder de las autonomías y de las competencias y muchas veces al PP se le critica, y creo que con razón, que ha respetado ciertos consensos mientras los otros no lo respetaban. Entonces, a mí me gustaría, luego ya que lo hagáis o no, que esos consensos, por ejemplo, las competencias en educación, que se les diese una vuelta, pues a lo mejor lo que ahora no podéis hacer porque es competencia de las comunidades, y llevas razón. Pero a lo mejor habría que ver en ciertas comunidades las cosas que se están haciendo y homogeneizarlas, aunque hoy no sea competencia de las comunidades autónomas. Pero bueno, ese es un deseo mío y sé que de muchas personas más. Sé que tú, bueno, me puedes transmitir la postura de hoy y no lo que vais a hacer en muchos años, pero bueno, te lo digo más como deseo. Se me han abierto muchos temas. Para cerrar un poco lo de la selectividad, es una pregunta un poco más... Bueno, no sé si me sabrás responder o me podrás responder. ¿Habéis hablado con las comunidades autónomas del PSOE? Estoy pensando en Paje, por ejemplo. Porque sé que esta propuesta le suena bien. ¿La habéis propuesto a alguna comunidad del PSOE? Vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer a nivel nacional porque no tenemos competencia ni estamos en el gobierno, pero uníos. ¿Se ha dado eso? ¿Se ha respondido algo? Sí, mira, el primer sitio al que hemos ido es a Castilla-La Mancha. Tenían además debate sobre educación. Ya sabéis que allí en Castilla-La Mancha, en contra de todo criterio democrático, no hay control al gobierno y, por tanto, no podemos ejercer la oposición en Castilla-La Mancha como debiéramos con preguntas parlamentarias, pero sí hay debates de temáticas generales y lo presentamos precisamente el día que había un debate de temática general sobre educación y el Partido Socialista de Paje votó que no. Es decir, lo hemos presentado y han votado que no a, conocer de primera mano. Nosotros pasaremos la documentación, nuestro portavoz allí, Paco Núñez, ya lo ha pasado, pero de primeras el Partido Socialista allí en las Cortes Parlamentarias de Castilla-La Mancha votaron que no, ¿no? Porque entienden que no es algo prioritario para ellos que los jóvenes de Castilla-La Mancha luchen en igualdad de oportunidades con el resto de jóvenes de España por conseguir una plaza en una universidad. Y, por tanto, vamos a presentarlo en Cataluña, vamos a presentarlo en el País Vasco, en Asturias y en Cantabria. En Asturias, en País Vasco, en Navarra y en Cataluña. Y efectivamente, pues vamos a ver si los dirigentes de esas comunidades autónomas piensan más en los jóvenes de sus comunidades autónomas que en ellos mismos o en sus particularidades ideológicas, ¿no? Yo, desde luego, si fuera presidenta, por ejemplo, de Cataluña o fuera consejera de Educación del País Vasco, me plantearía muy mucho los informes que están saliendo de educación en mis comunidades y en que a lo mejor lo que tengo que hacer es primar la educación de mis jóvenes antes que mis criterios ideológicos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que las prioridades de algunos son las que son. Desde luego, el PP va a luchar también por los jóvenes de esas comunidades autónomas para que tengan igualdad de oportunidades. Y yo, con respecto a lo que has dicho antes, quiero dejar algo claro. El problema no es las transferencias a las comunidades autónomas. Hay un principio de subsidiariedad que me parece muy importante, que es cierto que cuanto más cerca del administrado está la administración, mejor es el servicio. De eso va la descentralización. Otra cosa es que haya habido gente que haya maluseado y haya manoseado y haya utilizado espuriamente esta descentralización. Y es ahí donde tenemos que corregir ciertas cuestiones. Es ahí donde tenemos que corregir fallos del sistema, ¿no? No hay ningún sistema perfecto. Pero yo sí creo en la descentralización y sí creo que cuando el servicio está más cerca del administrado es más eficiente. Porque, por ejemplo, la realidad educativa de Castilla y León no tiene nada que ver con la de Madrid. Nosotros en Castilla y León tenemos colegios abiertos con 3 niños, porque tenemos una realidad de despoblación, de dispersión, de un territorio que yo quiero recordar que Castilla y León es más grande que Portugal, que no tiene la Comunidad de Madrid, donde hacen falta centros a lo mejor más grandes porque la población está más concentrada. Y por tanto, eso es algo que es muy difícil detectar o administrar desde un despacho en Madrid. Eso es más fácil cuando estás en el territorio y cuando conoces el territorio. Y por tanto, yo sí creo en la descentralización. Y creo que las comunidades autónomas, cuando gestionan pensando en los ciudadanos, no se ven las diferencias, ¿no? O no se trabaja por las diferencias. Ahora, ¿que ha habido gente que en este país ha usado las diferencias para crear falsas identidades? Por supuesto. Por supuesto. ¿Que hay que resolver fallos del sistema? Por supuesto. Por supuesto, 40 años después se pueden revisar muchas cosas. Ahora, yo no creo en la recentralización de competencias, sí creo en solventar los fallos que tiene la descentralización, pero de verdad creo que el problema no es tanto la descentralización como que haya habido gente que lo ha utilizado para hacer cosas que no estaban previstas, ¿no? Y yo quiero matizarlo porque creo que es importante que los trazos gruesos a veces no convienen y yo creo que si queremos resolver problemas hay que hacer un diagnóstico real, ¿no? Y estas frases, no me refiero a ti, sino que se escuchan, ¿no? Hay que recentralizar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque hace 40 años en Castilla y León no había ni el 60% de colegios que hay ahora, ni había el 60% de centros de salud que hay ahora. Y ahora sí los hay porque se ha descentralizado, ¿no? Entonces,
Descentralización sí, eficiente sí, eficaz sí, usada para lo que hay que usarlo sí. Por eso creo que el matiz es importante, Víctor. Sí, en el papel estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, tú eres de Castilla y León y Castilla y León es, yo creo que la comunidad autónoma donde con muchas más dificultades, porque eso no se suele tener en cuenta, con muchas más dificultades que Madrid, donde la población está concentrada y quienes sabemos un poco cómo funciona ya no la educación, sino los servicios públicos, es mucho más fácil dar servicios con una población Y más concentrada baratos. que dispersa, exacto, y se ha hecho muy bien. Sobre el papel, es que completamente de acuerdo, pero el problema es cuando se utiliza un modelo que sí que es el correcto, pero de forma desleal, a lo mejor el óptimo ya no es el que sería si todo el mundo fuese leal. Entonces, creo que es un debate mucho más profundo y estando muy de acuerdo con lo que dices, también es verdad que a lo mejor habría que tomar ciertas decisiones. Es un debate muy profundo en el que sería deseable tener dos partidos de Estado que se alternan en el gobierno y que tengan claras cuáles son las prioridades, ¿no? Pero ahora mismo tenemos enfrente a un partido de Estado que está en el gobierno, que ha dejado de ser defensor del Estado para ser defensor de los intereses de Pedro Sánchez, que está debilitando al Estado, que lo está debilitando en los tres poderes, lo está debilitando desde el punto de vista en sus ataques al Poder Judicial. Estamos viendo cómo ha manoseado el Tribunal Constitucional hasta el punto de que han convertido al Tribunal Constitucional en un tribunal político de casación que revisa las sentencias del Poder Judicial, porque yo quiero recordar que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero revisa de facto y está rehaciendo, ¿no? Condenas que han puesto el Poder Judicial. Tenemos un gobierno que ataca al poder legislativo cuando estamos viendo, por ejemplo, que estamos en julio teniendo sesiones parlamentarias y no nos dejan controlar al gobierno. Estamos viendo cómo cercena la libertad de los parlamentarios. Estamos viendo cómo se apartan los informes de los letrados de las Cortes Generales cuando avisan de que hay determinadas cuestiones que son ilegales. Estamos viendo a un gobierno que se salta todos los controles, que se salta absolutamente todas las leyes, y algo que me parece muy peligroso, de lo que se habla poco, y es que ese discurso que ya escuchamos no solo en Podemos o en Sumar, sino también en determinados ministros del gobierno, en el que se habla y se dice abiertamente que la voluntad popular, la soberanía popular, algo que no existe en España, porque lo que tenemos es una soberanía nacional, dicen que reside en las Cortes, y no es verdad, la soberanía nacional reside en el pueblo español, las Cortes solo representan y por tanto también están sometidas al imperio de la ley, algo de lo que se olvida el gobierno. Me parece muy preocupante, ¿no? Porque es algo así como decir que todo lo que aprueba una mayoría de 176 diputados del Congreso vale más que la Constitución. Nuestro sistema democrático de Estado de Derecho no dice absolutamente nada de eso, ¿no? Las Cortes también están sometidas al imperio de la ley y lo que está haciendo el gobierno es justamente lo contrario, ¿no? ¿Podríamos hacer muchas cosas para mejorar el sistema si tuviésemos enfrente a un Partido Socialista responsable? Sí, sí. Si el Partido Popular y el Partido Socialista creyesen en España de la misma forma, se podrían hacer muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que los padres constituyentes nunca jamás creyeron que tendrían un Partido Socialista luchando desde el gobierno contra el Estado, ¿no? Y para eso no estábamos preparados. Y por eso nos está tocando hacer la oposición más difícil de la historia de la democracia, ¿no? Porque tenemos enfrente a un partido en el gobierno que no cree en el Estado, que está devaluando al Estado y que bueno, pues yo creo que estamos en un momento muy delicado y muy complejo. Te voy a preguntar sobre eso después, porque si me dejas, me gustaría preguntarte más por Nacional. Voy a cogerte un poco la respuesta y te voy a preguntar por acuerdos con el PSOE. ¿Es posible o va el Partido Popular más salir a la realidad actual? No, no es lo deseable, no es lo óptimo, que por supuesto sí que me vas a decir que sí, un pacto educativo sería súper necesario. Pedro Sánchez, o incluso te voy a preguntar lo que venga después de Pedro Sánchez. ¿Se plantea el Partido Popular de forma real de algo que tengáis en mente ahora, no en un supuesto imaginario, plantearle un pacto educativo al Partido Socialista que se pueda mantener durante 1 o 2 décadas? Bueno, yo creo que es difícil pactar con el actual Partido Socialista. Creo que lo pone muy difícil. De hecho, el presidente Feijóo le ha ofrecido varios pactos de Estado y los ha desechado, ¿no? Con bastante desprecio, además. ¿España necesita un pacto educativo? Sí. ¿España necesita tener una ley educativa desideologizada que priorice la formación de nuestros jóvenes frente a la ideología? Sí.
¿Es posible con el actual Partido Socialista? Yo creo que no. El Partido Popular siempre que ha gobernado ha intentado llegar a pactos educativos. Estuvimos a punto de lograrlo con Méndez de Vigo y en el último momento el Partido Socialista se salió del barco, ¿no? La realidad es que la gente piensa que cada vez que llega un gobierno cambia la ley educativa, pero que desde el año 80 y... no me acuerdo exactamente qué año fue aprobada la primera ley educativa del Partido Socialista, todas las leyes que han estado en vigor han sido del Partido Socialista, porque la ley de educación de calidad de la enseñanza no llegó a entrar en vigor nunca, y la de Méndez de Vigo, al año hubo cambio de gobierno y es cierto que no se derogó, pero que el gobierno derogó a través de decretos la mayor parte de las cosas importantes que había hecho la ley educativa, ¿no? Y por tanto, no ha habido ninguna ley sostenida en el tiempo educativa hecha por el Partido Popular. Y esto contrasta con que a pesar de haber tenido unas malas leyes educativas que han llevado a que la educación de los españoles haya ido a peor en los últimos 30 y pico años, los sitios donde el Partido Popular iba gobernando más de 30 años, como es por ejemplo Castilla y León, donde podemos aplicar remedios a esas leyes que hace el Partido Socialista, tenemos las mejores leyes educativas de España y de Europa, ¿no? Y por tanto, parece ser que cuando el Partido Popular gobierna y gestiona, algo sabe de educación y se demuestra con datos, ¿no? Y por tanto, cuando lleguemos al gobierno de España, yo creo que el Partido Popular lo que tiene que tener claro es que la prioridad es España, son los españoles, son los jóvenes, y ahí es donde nos tenemos que centrar. Ojalá sea esperable que cuando lleguemos, Pedro Sánchez haya dejado el Partido Socialista y la alternativa que llega al Partido Socialista sea de alguien que piense en los intereses de España, ¿no? En los intereses propios. Es deseable, pero en cualquier caso nosotros no podemos renunciar a la obligación que nos ponen los ciudadanos, que es de trabajar por los españoles, y ahí estaremos. Me encantaría que pudierais, sé que lo habéis hecho, sé que lo estáis haciendo poco a poco, pero de verdad defender qué modelo educativo queréis y cuál vais a hacer cuando estéis en el gobierno. Es algo que muchas veces se critica al PP, que no se sabe bien qué va a hacer. Lo estáis haciendo en parte, pero me encantaría que siguierais y que en poco tiempo pudiéramos saber exactamente si el PP gobierna, qué sistema educativo vamos a tener. Que después se puede cambiar por un pacto educativo a largo plazo, a lo mejor sería deseable con otro partido socialista. Con este creo que no. Y he de decir, yo he criticado muchas cosas del PP, sigo criticando en educación, salvo cuando se ha metido en temas de religión y demás, pero comparativamente creo que es obvio que en las comunidades donde gobierna el PP ha ido mucho mejor la educación, ya no porque seáis mejores, sino porque habéis sacado cierta ideología, salvo, como digo, en temas de religión, de las aulas, y con eso pues ya funciona mucho mejor. Más allá de esta reflexión, y si quieres comentar algo, por supuesto, ahora te dejo, me gustaría preguntarte por un tema, y sé que es un tema espinoso, sé que es un tema que a lo mejor con un café sin cámaras se habla mucho mejor, la inspección educativa. Hay muchos sitios donde se están haciendo cosas realmente mal, unas por motivos ideológicos, otra vez, podemos hablar de Baleares, de Cataluña, de ciertos sitios donde es el propio gobierno el que lo hace, pero hay una cosa de la que apenas se habla, y es que hay colegios en todas las comunidades autónomas. Yo trabajo con muchos en Madrid y la mayoría de los colegios con los que he visto son espectaculares, con pocos o muchos recursos, pero personas que se dejan todo por los alumnos. Pero de los cientos que he conocido a varios que son un auténtico infierno. Directores que absolutamente no deberían de estar ahí, que les dan igual a sus alumnos, que gritan a sus profesores, que llevan un colegio como si fuesen absolutos caciques. Y he visto esa realidad y digo, es absolutamente minoritaria, pero existe. Y soy consciente de que cuando se ha presentado algo a inspección educativa o incluso autoridades, no se les ha escuchado. Tiene el Partido Popular, y digo, entiendo que no me vas a poder decir mucho porque ponerte aquí a criticar o decir, entiendo que está grabado, pero ¿tiene el Partido Popular algo pensado para en aquellos colegios donde es obvio que hay un fallo, poder intervenir o algo, aunque sea a nivel autonómico, que ahora sí que las competencias son más autonómicas, pero ¿tiene algún plan de reforma el Partido Popular? Bueno, empezando por el principio, que me hablabas del modelo educativo del Partido Popular, yo creo que el modelo educativo del Partido Popular se ve en las comunidades autónomas donde gestionamos el Partido Popular. Y yo creo que es un modelo educativo en el que prima el esfuerzo, la constancia, la rendición de cuentas, y que quien se esfuerza obtenga resultado, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar en las próximas leyes o reformas educativas que se hagan el equilibrio entre el estudio en contenidos y en competencias. Yo creo que es algo que están demandando la mayor parte de la docencia, ¿no? Yo no digo que haya que limitar la educación en competencias, pero desde luego hay que volver al equilibrio porque lo que estamos viendo es que y países que iban adelantados a nosotros están volviendo otra vez al estudio en contenidos y no en competencias. Por lo tanto, aprendamos de los que iban más adelantados que nosotros y vayamos a eso, ¿no? Yo creo que además tiene que ser un modelo educativo
en el que haya un refuerzo al alumnado. Eso, si ves, es una de las señas de identidad de todas las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Hace poco, en enero, Sánchez anunciaba 200 millones de euros para reforzar matemáticas y comprensión lectora. Primero, no ha pagado ni un solo euro de esos 200 millones de euros a las comunidades autónomas. 200 millones de euros no llegan ni para una provincia como León. Por tanto, lo que ha prometido en nada, todo uno, ¿no? Ya la Junta de Castilla y León y las comunidades donde gobernamos están incidiendo mucho en el refuerzo para ayudar a los chavales a los que les cuesta más, porque además yo no creo que sea solamente una cuestión de capacidades, sino que hay chicos que maduran en momentos distintos y a edades distintas. Hay gente que necesita un refuerzo y que luego en la universidad saca sobresalientes en todo, y luego hay gente que saca muy buenas notas en el colegio y en la universidad no es tanto, ¿no? Por tanto, el refuerzo no es tanto una cuestión de capacidades momentáneas, sino de que entendamos que no todo el mundo madura a la vez y que lo que tiene que conseguir el Estado es que todos tengamos la misma capacidad o igualdad de oportunidades para acceder a llegar a donde queremos, ¿no? Yo creo que el modelo educativo del Partido Popular también pasa por un refuerzo de la figura del profesor. Lo estamos viendo allí también donde gobernamos y donde gestionamos, formar a los que forman. Estamos viendo, por ejemplo, bueno, pues que muchos chavales no les gustan las matemáticas. Al final, los profesores que llegan en primaria vienen de formación de carreras de letras, de magisterio, les cuesta a lo mejor explicar las matemáticas. Yo creo que es algo en lo que tenemos que incidir, yo creo que esto es muy importante. Hay que formar a los que forman, acompañarles, o sea, reforzar su figura de autoridad dentro de la escuela, pero también formarles para que no se sientan solos y que estén acompañados y que se sientan participativos, acompañados y que disfruten enseñando, ¿no? Y que no tengan dificultades a la hora de enseñar. Yo creo que también es importante la libertad educativa, algo en lo que cree profundamente el Partido Popular, no solamente en cuestiones de concertada y de pública, que yo creo que la colaboración público-privada es fundamental en este país. Yo creo que es muy importante y yo creo que no hay que despreciar absolutamente a nadie. Y yo creo que la libertad educativa es importante, entre otras cosas porque es un derecho que está consagrado constitucionalmente, pero también la libertad educativa en las cuestiones de formación especial, ¿no? Para niños con necesidades especiales. Es decir, hay padres que prefieren, por las características que tienen de especiales sus hijos, que estén en clases, en centros educativos, no quiero llamarlos normales, pero en centros educativos ordinarios, y hay padres que por las necesidades que requieren sus hijos necesitan de formación especial para sus hijos, ¿no? Y yo creo que el Estado no es quien para decir cómo hay que educar a nuestros hijos, y lo que tenemos que hacer es dar posibilidades para que puedan elegir. Y desde luego, si tú quieres que niños con necesidades especiales estén en centros ordinarios, lo que tienes también es que dotar a esos centros de recursos humanos y de recursos financieros, porque lo que no puede ser es estas aulas mixtas en las que no hay gente profesional formada y dejas allí a profesores que no tienen formación a llevar todos estos asuntos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la libertad de educación, tanto en cuestiones concertadas o públicas, pero también en niños con necesidades especiales, es fundamental y es algo en lo que cree el modelo del Partido Popular, ¿no? Y desde luego creemos también en la mejora de los currículos escolares, ¿no? Estamos viendo cómo, aparte de ese método, también estamos viendo unos contenidos cada vez más devaluados, que no son similares en todo el territorio y que por tanto no se aprenden en igualdad de condiciones en todos los territorios. De hecho, el Partido Popular, en esta creencia, ya nos hemos reunido con todas las sociedades científicas y reales academias para, de la mano de ellos, elaborar unos currículos competenciales que sean claros y que sean rigurosos y que tengan un sello de calidad, algo que no están teniendo nuestros currículos escolares en estos momentos, ¿no? Yo creo que esas pueden ser algunas de las pinceladas de lo que tiene que ser el modelo educativo y en el que cree el modelo educativo del Partido Popular, y que no solamente de palabras, sino que lo estamos demostrando en aquellas comunidades autónomas donde ya estamos gobernando y gestionando. Inspección educativa, por supuesto tiene que haber un refuerzo de inspección educativa. Yo quiero recordar que tenemos ahora mismo un gobierno de España que es que ni siquiera hace cumplir las leyes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni del Tribunal Supremo. Que es que esto va más allá todavía de la inspección educativa con respecto al 25% de la enseñanza del castellano en Cataluña, ¿no? Y yo creo que es evidente que hay que reforzar la inspección educativa. Tú me hablabas de casos muy concretos, de personas muy particulares en un centro concreto, que eso va más allá de una ley, sino que la propia inspección educativa de la comunidad autónoma es la que tiene ya herramientas para poder poner en vereda o poder, bueno, pues llevar estos asuntos, ¿no? Pero es evidente que tenemos que reforzar la inspección educativa para que se garantice la calidad de la enseñanza y que no se hacen cosas que pervierten el sistema y que estamos viendo en algunas comunidades autónomas con libros de texto, por ejemplo, que mienten, manipulan, por ejemplo, en contenidos de historia, ¿no? Es más fácil mentir en un libro de historia que en uno de matemáticas. Entonces, yo entiendo que eso está muy circunscrito a determinadas cosas que utilizan algunas comunidades autónomas para, bueno, pues generar una identidad inexistente, ¿no? Y es evidente que hay que, bueno, pues favorecer, hay que fortalecer la inspección educativa, desde luego y por supuesto, y yo creo que el Partido Popular estará ahí. El problema no es tanto que sí, que es un colegio concreto, varios colegios concretos, con miles de alumnos en esos colegios. La inspección educativa ahora mismo, si el colegio cumple la ley,
y de hecho, ¿hasta qué punto gritar a un profesor o menospreciar a un profesor es cumplir la ley? Y voy también a otro sitio, y es lo que nunca se ha hecho, la evaluación del rendimiento de los centros. Es algo que yo creo que no se ha hecho por miedo de que un colegio salga horrible y el de al lado con una situación socioeconómica bastante similar, que son comparables, porque no es comparable un colegio de un barrio súper rico con un barrio pobre. De hecho, con lo que decías antes, el Partido Socialista está haciendo un ataque a la concertada brutal. La concertada realmente tiene miedo y las familias tienen miedo de lo que está haciendo el Partido Socialista. Y más allá de lo que hagan por ley, el discurso contra la concertada, y me gustaría decir algo, la diferencia entre entre colegios, es muchísimo más grande de un barrio pobre a un barrio rico que de un concertado en el mismo barrio. Es decir, ahí se ven las verdaderas diferencias. Lo que Mira, decía un poco... en Sí. los informes de PISA también sale la equidad dentro del sistema, ¿no? Es decir, las diferencias que pueda haber en función de renta o que pueda haber en función de si el colegio está en un barrio de una determinada manera u otra, o entre un colegio de ciudad y uno rural. Las comunidades autónomas del Partido Popular también salen como las primeras con mayor equidad. Es decir, que apostar por un sistema en el que hay libertad educativa, en el que no se ataca a la educación concertada, un sistema en el que no se generan guetos, porque estamos viendo comunidades autónomas en las que se generan guetos, también da resultados. Y lo estamos viendo en las comunidades autónomas del Partido Popular porque los informes de PISA sale que son las comunidades con mayor equidad entre alumnos, con independencia de si están en un colegio rural o si están en un colegio en una ciudad, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante. Hay, sin duda, en educación hay muchísimo que hacer. El Partido Popular se tiene que poner las pilas a nivel nacional, eso es evidente, y cuando lleguemos al gobierno, pues quien sea ministro o ministra, pues tendrá que trabajar mucho en ello, ¿no? Pero yo creo que la línea es precisamente lo que están haciendo las comunidades autónomas del Partido Popular, porque estamos viendo que es evidente que hay comunidades autónomas que llevan años gestionadas por independentistas que tienen muchísimos fallos. Es evidente. Pero, si me permites, Esther, a lo que podemos cambiar, porque si hay problemas gordos, hay problemas políticos y no le quito ni un ápice de la importancia, pero como no porque ahí el Partido Popular no tiene la culpa. El Partido Popular ahí está en la posición correcta. Lo que yo voy más es, ¿por qué, por ejemplo, no se hace una evaluación centro por centro? ¿Por qué no se compara el resultado que tiene con una evaluación externa? Actualmente existe PISA, pero no es ni a nivel nacional, es un organismo externo, etcétera. ¿Por qué no las comunidades autónomas del Partido Popular evalúan? Y aunque salgan cosas que no gustan, porque yo entiendo que meterse ahí es un jaleo enorme, ¿eh? Y yo lo Bueno, yo creo que hay comprendo. comunidades autónomas que aparte de PISA hacen evaluaciones propias, ¿eh? Otra cosa es que a lo mejor no Y sean yo, públicas o transparentes, pero yo me consta que hay comunidades que hacen evaluaciones más allá de PISA, sino propias. Ahora, ¿que podría reforzarse eso? Por supuesto. pero Que, ya no hablo de la educación en una comunidad como va, sino ir al centro concreto, porque yo sé que saldrían centros que dices, aquí hay un problema innegable, no sabemos cuál es, vamos a investigarlo, pero cuando este centro va tan mal y el que está al lado va relativamente bien, sí, a es lo mejor hay evidente que que algo falla. intervenir en ese centro. Y es lo que ahora no se hace y es lo que el Partido Popular sí que podría hacer si estuviera en la voluntad. Por eso que yo no voy a criticar al Partido Popular en las cuestiones de políticas, más ideológicas, más con la lengua, etcétera, porque creo que ahora, y remarco la ahora, lo está haciendo bien. Pero creo que hay muchas cosas que podría hacer el Partido Popular, que entiendo por otra parte que, ojo, el coste político de eso sería grande, pero creo que se debería hacer. Te voy por la última. Me has hablado y hago una diferenciación, seguramente la entiendes tú muy bien, pero para los que nos están oyendo, está la educación especial, que como su nombre indica, pues son para los alumnos que más necesidades especiales tienen. Esos mismos alumnos a veces, porque es también una elección de los padres, van a colegios ordinarios y más allá de la educación especial con profesores que deben al menos estar muy especializados en ese tipo de educación, está la educación ordinaria, pero luego está dentro de la educación ordinaria los programas compensatorios, que es de hecho a lo que yo me dedico y lo que hago el doctorado. Es cómo atendemos a esos alumnos, uno, que podrían incluso estar en centros especiales, pero han decidido no estarlos, pero cómo les damos un apoyo extra, porque lo necesitan, evidentemente. Y dos, aquellos alumnos que yo trabajo en colegios donde son más del 60%, que no son educación especial, para que nos entendamos, no tienen un TEA súper fuerte, un trastorno autista muy fuerte, pueden tener un poco, no tienen síndrome de Down, no tienen necesidades muy fuertes, a lo mejor es que están pasando un año malísimo, que su familia se ha divorciado, que no tienen muchos recursos o que tienen una inteligencia no al nivel de sus compañeros. Esos son los programas de educación compensatoria. Y decías antes que el Partido Popular
y te vuelvo a dar la razón, pero a medias, ha dado financiación a esos programas. Hasta ahora la Comunidad de Madrid... No, digo o sea, que nosotros creemos en la libertad educativa y creemos que los padres tienen que poder elegir entre llevar a sus hijos con necesidades especiales a un centro ordinario o a un centro de necesidades especiales. Yo quiero recordar que la LOMLOE predicaba el cierre de esos centros especiales y estamos luchando contra el cierre de esos centros especiales y que los únicos que estamos financiando parte de esos centros especiales somos las comunidades autónomas del Partido Popular. Ahora, ¿qué hace falta más financiación? Es evidente. ¿Que hace falta financiación también para tener recursos humanos? Es evidente. Y ahí el Partido Popular, y de hecho desde las comunidades autónomas del Partido Popular, estamos pidiendo también más financiación, ¿no? Porque, claro, ahora tenemos la financiación que tenemos. Yo pongo el ejemplo de mi comunidad porque es la que más conozco, ¿vale? El 81% del presupuesto de Castilla y León se gasta en sanidad, educación y servicios sociales. La segunda partida en educación. En educación, la primera partida va a personal. Si yo quiero seguir invirtiendo, necesito que el gobierno de España dé más financiación a las comunidades autónomas. Y no lo están dando. Las comunidades autónomas podrían, que repito, luego mucho, ¿de dónde quitas? Yo lo entiendo, ¿eh? No es una crítica en parte. Yo barro también para casa, que es educación, entendedme. Claro. Las comunidades autónomas podrían dar más fondos. El gobierno puede deber darlos, pero aún sin que el gobierno los dé, las comunidades autónomas podrían hacer más de lo que están haciendo. Otra cosa es que se decide destinar a un sitio o a otro. Por mi parte, que estoy en educación, mi crítica siempre va a ser a más dinero en educación. Yo entiendo que otros te tirarán para su sector. Vale, eso es una parte de, creo, y te lo digo a ti, creo que se podría hacer mucho más con programas compensatorios. Y además lo digo, es con 400 millones, es un programa estatal, pueden parecer muchos, pero es nada a nivel educativo. Pero con muy poco que se invierta en educación, creo que los resultados, y te estoy centrando en educación compensatoria, es decir, para los alumnos con necesidades, pero que van a colegios normales, se podrían hacer programas muy necesarios. Programas que se han hecho con muy pocos recursos en muy pocos colegios, pero con un resultado muy bueno. El programa PROA es que se ha llevado a cabo muy mal, pero incluso llevándose a cabo mal, han salido cosas realmente que merece la pena estudiar y ver. Más allá de un poco la crítica a ciertas comunidades, y creo que hay, en Castilla y León no, pero en otras seguramente sí. Mi pregunta es, ¿está el Partido Popular dispuesto, aunque no sea su competencia, pero al menos a presentarle al Partido Socialista una propuesta? Todo lo que incluya mayor presupuesto lo tiene que aprobar el gobierno, no se puede aprobar por el Parlamento. Pero bueno, aunque sea decir, mira, esta es mi posición y te lo pido, te lo exijo, como lo queréis llamar, un plan educativo para dotar a más recursos a esos alumnos que actualmente lo necesitan. ¿Os habéis planteado hacer algo respecto a la educación compensatoria? Repito, aunque no podáis vosotros ponerlo por ley ahora, pero al menos uno, decida vuestro votante. Bueno, pero aquí podemos presentar proposiciones no de ley y podemos presentar proyectos de ley que no lleven una partida económica para que el gobierno no los tumbe, pero sí se puede... Estoy hablando con partida económica porque al final es lo que se necesita. Por eso No, pero tú puedes presentar un proyecto de ley y no es necesario que en ese momento vaya incluido en ese proyecto de ley legislativo la partida económica. Una vez se aprueba, es obligación del gobierno dotarlo. Mejor me lo pones, sí. Entonces sí podemos presentar un proyecto de ley. Entonces, bueno, ¿podemos trabajar en ello? Sin duda, sin duda. Y oye, pues mira, aprovecho que estamos aquí hablando para decirte que nos ponemos a pensar en ello y a ver con nuestros expertos a ver cómo podemos hacerlo. El plan PROA es el mejor ejemplo de cómo algo se ha llevado a cabo bastante mal, porque se ha ejecutado muy mal por parte del gobierno el primero, las comunidades autónomas cada una diferente, y hay muchas cosas que mejorar, pero con 400 millones a nivel estatal, que es nada, ha habido colegios que han llevado muy pocos donde el resultado ha sido tan bueno que merece la pena estudiar como poniendo un poco de dinero en algo, realmente los resultados son increíbles. Dejo un poco... Es que tenemos un gobierno cuyas prioridades son distintas. Dotar una ley ELA serían unos 160, 130 millones de euros y no hay manera. Completamente de acuerdo. Sí, en eso no te voy a decir que no, pero creo, y lo voy a decir, eres Partido Popular, sí, pero precisamente una de las cosas, y no creo que yo solo, que más se te admira es que no siendo leal, no siempre repites lo que se te dice y eres capaz incluso de hacer crítica. Por eso una conversación contigo me parecía tan interesante, porque incluso creo que se está viendo ahora. Estás siendo capaz de criticar cosas de forma leal y de forma respetuosa, de cosas que creo que podéis mejorar, de verdad. Y me encantaría que mejoraseis, porque del Partido Socialista ya no lo espero y del Partido Popular sí. Entonces, más que una entrevista, que esto no lo es una conversación y me encantaría pues, animaros un poco a explorar esas vías de la educación compensatoria. Bueno, es que yo creo que es imposible mejorar sin autocrítica. Y yo no creo en la perfección, por eso probablemente no sea de izquierdas. Entonces, como creo que para mejorar hay que hacer autocrítica,
pero a nivel personal también, no a nivel político. Es decir, yo creo en los exámenes de conciencia y decir, oye, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿No? Y yo creo que eso es el principio de la lealtad con el partido, con España y con uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, con lo cual no creo que sea raro decir, oye, ¿hemos gobernado anteriormente y nos hemos podido equivocar en cosas? Por supuesto, por supuesto. Es que lo contrario, decir lo contrario sería mentir. Claro que podemos mejorar y claro que hay cosas en las que podemos. Es más, es que creo que de los errores se aprende y creo que quien no se ha equivocado nunca es imposible que mejore. Y por tanto, a veces, a base de ensayo, error es cuando crece, ¿no? Así es como crecen Pero los países. es una postura que de hecho se echa mucho de menos en el Partido Popular y igual que muchos critican a Feijóo porque hayan puesto, no voy a entrar en yo si me parece mejor uno u otro, pero igual que algunos critican a Feijóo porque haya puesto a ciertas figuras que a lo mejor con ellos no encajan tanto, creo que también merece la pena decir que Feijóo también ha puesto a gente como tú, con un discurso leal pero más crítico y con desde la posición mucho más fuerte al gobierno, se nos ha dado la vuelta. No, ya, es que no se ha entrado ya. Mira, yo creo que Feijóo preside un partido que representa a muchos millones de españoles que no están todos situados en el mismo punto ideológico. Y creo que es importante que todos los españoles puedan sentirse representados por los distintos perfiles que estamos en el Partido Popular, porque al final todos aspiramos a un proyecto común en el que es evidente que no todos podemos estar de acuerdo en todo. Yo estoy segura que tú en tu casa, con tu familia, aunque estéis de acuerdo en muchas cosas, también tenéis debates. En mi casa pasa, ¿no? Es decir, yo creo que todos, de una manera u otra, en el Partido Popular hacemos una autocrítica. Otra cosa es que mi perfil guste más a algunas personas y otros perfiles gusten más a otros. Lo importante es que tengamos claro cuál es el objetivo. Completamente de acuerdo. El problema es que hasta hace no tanto, perfiles como el tuyo no había. Y ese creo que era el verdadero. No que había. Ya sé, esto es un Yo poco llevo opinión 20 años mía. en el Partido Popular, ¿eh? Sí, pero Esther, y creo que lo sabes, tú hiciste una magnífica labor en el Senado, magnífica. Te conocí por Pilar Rodríguez Los Santos, una amiga tuya, entonces ya te conocí hace mucho. Y hubo momentos donde estabas más presente y hubo momentos donde tú, con una trayectoria muy buena, dejaste de estar tan presente y no creo que por decisión tuya. Y con esta nueva dirección igual, creo que la renovación que ha hecho el PP un poco tarde, pero creo que ha sido en el sentido muy adecuado, incorporando perfiles como el tuyo, críticos, más duros, pero bueno, creo que nadie puede decir de ti que eres extremista. Lo dicen, ¿eh? Porque a veces alzar la voz contra el PSOE es radical, pero bueno, no creo que te puedan decir que es extremista. Entonces, eso, entiendo la crítica que hacen muchos al Partido Bueno, en estos Popular. momentos cualquiera que no piensa como Pedro Sánchez es extremista y facha. Entonces, Exactamente. Pero todos, bueno, hasta los creo más moderados. incluso de su propio partido. Creo que por ahí pues me alegro Justamente. de que perfiles como el tuyo, además jóvenes, que hacéis avenida a ciertos formatos como el mío y te lo agradezco muchísimo, pues tengáis más voz. Sin más, quiero preguntarte un poco por la situación nacional. Muchísimas gracias por tu tiempo. En cuanto tengas que ir, te vas, pero un poco la situación nacional. Yo estoy preocupado porque me pueden gustar más las políticas o menos del PSOE. Yo no era muy anti-PSOE, de hecho me considero bastante en el centro, pero ahora creo que lo que se juega no es una política mejor o peor, sino la propia democracia. Y creo que hay muchas personas que no lo terminan de ver. Entonces estoy preocupado ahora por la ley de medios, especialmente por la justicia. Creo que están haciendo una persecución a la justicia. Y en general, el TC que has comentado tú antes, la cesión de competencias, todo. Es que aquí me podría. ¿Cuál es el proyecto del Partido Popular? ¿Qué debe hacer el Partido Popular? Ya te lo pregunto a ti, no te pregunto cuál es la línea oficial del Partido Popular. Un poco, ¿cómo se puede parar a Sánchez? Bueno, yo creo que estamos en un momento inédito en la historia democrática de España, algo que te dije antes, ¿no? Nunca habíamos tenido desde el gobierno de España y desde el Poder Ejecutivo un gobierno que atacase al Poder Judicial o al Poder Legislativo, ¿no? Esto no se había vivido nunca. Estamos viendo a un gobierno de España que está laminando todos los contrapesos que son propios de una democracia liberal. Estamos viendo un partido en el gobierno que está colonizando todas las instituciones del Estado para que le sirvan al presidente del gobierno. Y nunca se había vivido nada igual, ¿no? Y por eso yo digo que la responsabilidad que tiene el Partido Popular como liderando la oposición en estos momentos es única, ¿no? De ahí que me sorprenda que haya quien no entienda cuál es el objetivo en estos momentos prioritario, ¿no? Pero bueno, eso hay cada uno tiene que saber sus prioridades, ¿no? Pero yo creo que la alternancia es más necesaria y más urgente que nunca
Yo creo que estamos llegando a una barrera en el que si se sobrepasa, pues puede ser difícil después volver atrás. Esto nunca había pasado, ¿no? Es decir, tú puedes estar más de acuerdo con el PP, más de acuerdo con el Partido Socialista. Yo creo que yo nunca he estado a la contra, sí defendiendo algo en lo que creo, pero nunca he estado a la contra de nadie, ¿no? Yo creo que la empatía es fundamental. Una de las cuestiones que tenemos, y no lo hemos hablado, que yo creo que hay que incidir en el sistema educativo es precisamente en la retórica, en la oratoria, en el debate, porque es ahí donde te pones en la posición de otro, en el que Perdona practicas... que te haga, justo te conocí por Pilar Rodríguez Los Santos, precisamente a ella la conocía por debate universitario y sí, no lo hemos hablado, pero ojalá, y yo de hecho he tenido proyectos con colegios de secundaria, ojalá llevar lo que ahora se hace en debate universitario, que creo que ahí son adultos y están más organizados por sí mismos, pero ojalá llevarlo a la educación secundaria dentro del sistema educativo, el debate. Perdona que te corte, pero es que me lo has dejado, es lo Claro, mío no, y me lo has pero dejado es que muy... yo creo que es muy importante porque además no solamente es importante a la hora de enfrentarte en tu vida diaria pues a poder hacer una intervención o poder hacer una entrevista o poder debatir con personas o poder, sino que es que además te forma como persona, ¿no? En calidad humana, ¿no? Porque cuando tú haces debate, a veces no te toca defender algo en lo que tú crees y te obliga a ponerte en la posición del que está enfrente de ti y te obliga a entender que tú no tienes la razón en todo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Mira, me están diciendo que tengo que cortar porque me están esperando. Bueno, ha sido un Perfecto. placer. Espero que no sea la última. Sabéis dónde estoy y cualquier cosa, aquí estamos. Muchísimas gracias, Esther. Un abrazo enorme.